Bueno, vamos a comenzar ahora con el estado líquido y vamos a ver algunas similitudes con el estado gaseoso. Nosotros vimos esta misma imagen en el estado gaseoso y allí, acá en esta imagen podemos ver la cercanía que tienen o no las partículas. Como vemos en el estado sólido y en el estado líquido, las partículas, o sea, moléculas o átomos, o iones, están muy cercanos unos de otros, por eso decimos que son fases condensadas. Mientras que en el estado gaseoso habíamos visto que están muy separadas unas de otras. Esto nos va a servir para fundamentar algunos conceptos que demos sobre el estado líquido. Vamos a recordar los distintos estados de agregación y el pasaje de uno hacia otro. Cuando pasamos del estado sólido al líquido, hablamos de fusión. El proceso contrario sería la solidificación de un líquido. En este caso vamos a hablar más adelante sobre un equilibrio entre el estado sólido y líquido, donde vamos a analizar la temperatura de fusión y la temperatura de congelación, cristalización o solidificación. Cuando pasamos del estado líquido al estado de vapor, llamamos vaporización y el proceso contrario es la condensación o licuación de un gas para pasar al estado líquido. En este caso, vamos a tener un equilibrio entre el líquido y su vapor y hablamos de presión de vapor, temperatura de ebullición y temperatura crítica. Todos estos conceptos los vamos a ir analizando. Cuando pasamos del estado sólido a la fase gaseosa, hablamos de sublimación y el proceso inverso, sublimación inversa o regresiva. Y en este caso vamos a hablar del equilibrio sólido-vapor y la temperatura de sublimación. ¿Qué decimos de los líquidos? Adoptan la forma del recipiente que los contienen, son difíciles de comprimir, a diferencia de los gases, por lo que vimos hace un rato de la cercanía de las moléculas, pueden fluir y pueden evaporarse los líquidos, es decir, cambiar de fase. En este esquema podemos ver lo que es la evaporación. ¿Qué moléculas son las que cambian de fase? Si nosotros analizamos el siguiente esquema, podemos ver que hay en un recipiente donde se ha hecho vacío, tenemos etanol en estado líquido. El etanol es un derivado de los alcoholes que son muy volátiles respecto de otros líquidos, por ejemplo el agua. Vamos a ver que en un tiempo cero tenemos una presión de gas. ¿De qué gas? Del que se volatiliza, que es igual a cero. Después de un tiempo, las moléculas que están en la fase líquida, las moléculas de alcohol, empiezan a tomar la fase gaseosa, es decir, empiezan a evaporarse. Fíjense que hay 3 flechitas para arriba y una para abajo. Esto nos está indicando que en un primer momento es mayor la velocidad de evaporación que la de condensación. Y a medida que pasa el tiempo, vemos que las dos velocidades, ya sea la de evaporación y la de condensación, se igualan. Y esto genera en ese espacio que habíamos hecho vacío en un primer momento una cierta presión que se traduce en esta diferencia de altura en este manómetro que está midiendo esa presión de vapor. Y esa es la presión del gas. Vamos a contestar esta pregunta, ¿cuáles son las moléculas que cambian de fase? Las primeras en cambiar de fase son las que están más cercanas a la superficie del líquido, es decir, las que tienen la suficiente energía cinética para vencer las fuerzas de atracción de las moléculas que están por debajo y, bueno, próximas a la superficie. Vamos a analizar esta molécula. Esta molécula está rodeada por unas cuantas moléculas, entonces a esta le va a ser más difícil acceder a la fase de vapor. En cambio, esta que está en la superficie, arriba no tiene ninguna otra molécula que la pueda estar atrayendo hacia abajo.
Entonces, las que están en la superficie son las primeras en pasar a esa fase de vapor. La presión de vapor de un líquido la definimos como la presión ejercida por su vapor cuando los estados líquido y gaseoso están en equilibrio dinámico, es decir, que hay un ida y vuelta de las moléculas. Y en esa situación, cuando la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación, hay una estabilidad, lo cual no significa que sea un equilibrio estático, sino que es dinámico, y en ese momento decimos que esa presión que está sobre el líquido es su presión de vapor y está condicionada por la temperatura y la naturaleza del líquido. ¿Cómo analizamos el efecto de la temperatura sobre la presión de vapor? Si vemos una gráfica, lo que estamos viendo es la presión de vapor en función de la temperatura. Vemos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor de un líquido. Y esto lo vemos cotidianamente, por ejemplo, un charco que se hace en la calle en invierno puede estar 2 o 3 días sin evaporarse. En cambio, en verano, cuando la temperatura es mayor, se evapora más rápidamente. Vamos a analizar ahora la naturaleza del líquido, cómo influye sobre la presión de vapor. En este ejemplo vemos que está tabulada la temperatura y la presión de vapor. Vemos distintas sustancias, por ejemplo el éter dietílico, el alcohol etílico, que son líquidos incoloros, volátiles. Luego tenemos el agua, el etilenglicol, que es más viscoso, más denso que el agua, semejante al almíbar, y que se puede usar a veces como anticongelante en los motores. Después tenemos el mercurio, que es bien conocido por ustedes. Acá vemos una presión de vapor particular, que en realidad es la presión atmosférica normal. Es decir, que cuando los líquidos llegan a esta presión atmosférica, cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, tenemos la temperatura de ebullición. Por ejemplo, en el caso del agua, vemos que la temperatura es de 100 grados centígrados. Cuando la presión de vapor del agua alcanza el valor de 760 milímetros de mercurio, es decir, igual a la presión atmosférica, el agua hierve. Y vemos para las otras sustancias que esa temperatura es menor. Los ésteres y los alcoholes hierven a temperaturas menores que 100 grados, pero podemos ver en el caso del mercurio que hierve a 357 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia entre estas sustancias? ¿Por qué estos puntos de ebullición? Bueno, tiene que ver justamente con la naturaleza del líquido. ¿Qué pasa? En el caso de estos ésteres y los alcoholes, que son compuestos orgánicos, intervienen las fuerzas de London intermoleculares. En el caso del agua, recuerden que tienen puente hidrógeno, y en el caso del mercurio tienen unión metálica. Es decir, hay diferentes fuerzas intermoleculares que generan una presión de vapor diferente según la sustancia. En el caso de los sólidos, la presión de vapor es menor para una dada temperatura porque las partículas están unidas con más fuerza. Esta sería la conclusión de este diagrama donde vemos la presión de vapor y temperatura para distintas sustancias. Bueno, la temperatura de ebullición es una temperatura que va a definir el equilibrio entre el líquido y el gas. Es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. En ese caso queda definida de esa manera la temperatura de ebullición. Definimos la presión atmosférica normal como 760 milímetros de mercurio, 101.325 pascales o una atmósfera. Esto es para recordar. Y en ese caso, cuando se iguala esa presión atmosférica normal
hablamos de la temperatura normal de ebullición. ¿Y de qué va a depender esa temperatura de ebullición? Bueno, justamente de lo que vimos hace un ratito, de las fuerzas intermoleculares y de la presión exterior, la presión atmosférica. Recordamos los enlaces interatómicos, teníamos el covalente polar, el covalente no polar, el iónico y el metálico. Y después habíamos visto las fuerzas intermoleculares. Los enlaces intermoleculares habíamos visto las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, dipolo, dipolo permanente, dipolo, dipolo temporario y puente hidrógeno. Que esto es un poco lo que vimos hace un ratito en la gráfica de la presión de vapor y temperatura. La temperatura de ebullición normal del agua es de 100 grados centígrados. Pero ¿qué pasa en la alta montaña donde la presión atmosférica es menor? Esto habíamos visto algo en gases también. En ese caso, lo que sucede es que el agua hierve a menor temperatura. ¿Por qué? Porque como la presión atmosférica en la altura es menor, se alcanza una presión de vapor, alcanza la presión de vapor a igualar la presión atmosférica a menor temperatura. Al ser la presión atmosférica más baja, la presión de vapor la iguala a menor temperatura. Es decir, que en la alta montaña el agua va a hervir, por ejemplo, a 80 grados centígrados. Y por eso se demora más en cocinar un alimento, porque se necesita estar más tiempo, cosa que, por ejemplo, un huevo, para hervirlo a nivel del mar, un huevo hierve a 100 grados centígrados el agua a 10-12 minutos. Mientras que en la alta montaña, a 80 grados centígrados, el huevo va a hervir a 30 minutos. Se va a cocinar recién después de 30 minutos. ¿A qué llamamos temperatura crítica? Acá estamos en el equilibrio entre un líquido y un gas. Es la temperatura por arriba de la cual la fase gaseosa no se puede licuar. Es decir, que no podemos pasar un líquido, un gas no lo podemos pasar a líquido. Por encima de esa temperatura crítica hablamos de un fluido supercrítico, donde no se puede definir bien cuál es el líquido y cuál es el gas. Y es la temperatura más alta donde existe la fase líquida. La presión crítica es la presión mínima que se debe aplicar para licuar un gas a su presión líquida. Es decir, cuando llegamos, cada gas tiene su temperatura crítica, por encima de la cual no se puede licuar, pasar a líquido a ese gas. ¿Qué diferencia hay entre un gas y vapor? Nosotros conocemos los gases a temperatura ambiente, ya lo hemos visto, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, dióxido, todas estas sustancias en la naturaleza están en estado gaseoso. Estos gases existen a una temperatura, que es la temperatura ambiente, que es mayor que la temperatura crítica. Pueden licuarse, o sea, pueden transformarse en líquidos, aumentando la presión y disminuyendo la temperatura. Algo habíamos visto cuando vimos las gráficas de las leyes de los gases, que había un punto en que la gráfica la poníamos con línea de puntos porque por debajo de esa temperatura no había gas, sino que había líquido. Y estas sustancias son gases permanentes, dado que su temperatura es menor que 0 grados centígrados. Ahora vamos a ampliar ese concepto. Mientras que los vapores, un vapor existe a una temperatura menor que la temperatura crítica, de hecho existe el vapor de agua, pueden licuarse aumentando solamente la presión. Y en general, cuando nos referimos a los vapores, es la fase gaseosa de líquidos o sólidos. Vamos a analizar acá los gases que nosotros hemos visto
cuando vimos el tema de gases. Helio, nitrógeno, metano, hidrógeno, metano, nitrógeno, oxígeno. Fíjense las temperaturas críticas. Son temperaturas muy, muy bajas, que eso en la naturaleza no existe. Por lo tanto, ellos siempre están por encima de la temperatura crítica, que son las temperaturas atmosféricas normales. Cuando un gas está por encima de su temperatura crítica, no se puede licuar. Vamos a suponer lo siguiente, que es una barbaridad. Vamos a suponer que el nitrógeno tuviera una temperatura crítica de 15 grados. Significa que en verano, que estamos a 20 grados centígrados, el nitrógeno estaría como gas, porque estamos encima de su temperatura crítica. Pero en invierno, a 5 grados, estaría líquido el nitrógeno, porque estaríamos debajo de la temperatura crítica. O sea que esto es una barbaridad, es para que ustedes entiendan esta cuestión de la temperatura crítica. Bueno, ahora vamos a analizar otros equilibrios. El sólido en equilibrio con el vapor y el sólido en equilibrio con con su fase líquida. Bueno, acá esto es para recordar un poco los cambios de estado de la materia. Cuando un sólido pasa al estado gaseoso, lo llamamos sublimación. Hay sustancias que en la naturaleza subliman, es decir, que están en estado sólido, pero pueden pasar a fase gaseosa espontáneamente. Por ejemplo, los vapores de yodo, la naftalina, el hielo seco. El hielo seco es el estado sólido del dióxido de carbono, que se obtiene disminuyendo la temperatura de ese dióxido de carbono gaseoso y luego aumentando la presión. Entonces obtenemos un sólido que no pasa al estado líquido, que sino directamente a presión atmosférica pasa al estado gaseoso. ¿Y qué decimos del equilibrio entre el sólido y el líquido? Bueno, esto es más común de ver. Hablamos de la temperatura de fusión. Un sólido y un líquido están en equilibrio a una dada presión determinada. Y en este caso, cuando el ejemplo más común que vemos es el hielo y el agua, la temperatura de fusión del hielo es de 0 grados centígrados y algo que llama la atención es que el hielo, a pesar de ser sólido, flota en el agua y esto sucede porque es menos denso. Acá me interesa que vean esta estructura por lo siguiente. Esta es una estructura ordenada, es si pudiéramos ver adentro de un cubito de hielo cómo se ordenan como si fueran hexágonos las moléculas de agua, mientras que acá en el agua líquida están de una manera desordenada. El hielo tiene una densidad de 0,916 gramos por centímetro cúbico, justamente por este aire que tiene dentro de su estructura. Y me interesa que observen bien estos dos conceptos del orden y el desorden de estas estructuras porque nos van a servir después para explicar otros conceptos. Vamos a ver ahora diagrama de fases. ¿Para qué sirve un diagrama de fases? Nos da una idea de manera gráfica de cómo una sustancia puede pasar a los distintos estados de agregación teniendo en cuenta la presión y la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos una línea que está entre el estado sólido y el estado gaseoso. En esta línea están todos estos puntos, están en equilibrio los dos estados, el estado sólido y gaseoso. Por eso hablamos de este punto G, que es la temperatura de sublimación. Luego tenemos una recta con pendiente positiva donde está en equilibrio el estado sólido con el estado líquido. En ese caso tenemos el punto F donde hablamos de la temperatura de fusión, siempre y cuando la presión sea la atmosférica. Luego tenemos
otra línea donde están en equilibrio el estado líquido con el estado gaseoso. Y en ese punto tenemos la temperatura de ebullición, cuando estamos a una presión de una atmósfera. Luego hay un punto que lo llamamos punto crítico, donde ustedes ven que la gráfica no sigue, sino que se corta en ese punto, porque a partir de este punto crítico tenemos el fluido supercrítico, es decir, no se puede distinguir si es una fase líquida o una fase gaseosa. Lo importante de este diagrama es que resume en forma gráfica los distintos equilibrios del líquido, sólido y gaseoso. Y además permite predecir la fase que es estable a una dada temperatura y presión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo un punto como el que está señalando la flecha y aumento la temperatura, en el diagrama puedo ver que voy a pasar del estado sólido al líquido. Si tengo un punto en el estado líquido y sigo aumentando la presión, voy a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Esa es una información que me da el diagrama de fases. Después tenemos este punto que lo llamamos punto crítico, donde a partir de esa temperatura la sustancia está como gas y por debajo de esa temperatura puedo tener el estado vapor de esa sustancia. O sea, a partir de la temperatura crítica no se puede licuar el gas. Bueno, y acá vamos a analizar el diagrama de fases de dos sustancias, el agua y el dióxido de carbono. Lo primero que salta a la vista en estos dos diagramas es una diferencia en la pendiente negativa que tiene el agua en el equilibrio, en la recta de equilibrio entre el sólido y el líquido. Y esto tiene que ver por lo que dijimos hace un ratito del comportamiento anómalo del hielo y el agua, donde la fase sólida es menos densa que la fase líquida. Lo que nos está diciendo esta pendiente negativa es que al aumentar, al aumentar la presión, disminuye la temperatura de fusión. Al aumentar la presión, vemos hacia la izquierda que disminuye la temperatura de fusión, en este caso del agua. Mientras que en el caso del dióxido de carbono, lo que se ve es que al aumentar la presión, aumenta la temperatura de fusión, porque la recta tiene pendiente positiva. Otro punto importante es el punto triple. En los dos casos sucede lo mismo, donde están en equilibrio los tres estados para cada una de las sustancias. A ese punto lo llamamos punto triple. Están en equilibrio el estado líquido, sólido y gaseoso. En el punto B, como ya vimos también, tenemos la temperatura de ebullición normal. Fíjense que en el caso del agua es de 100 grados centígrados. Y lo que vemos acá, en el caso del dióxido de carbono, es que a la presión de una atmósfera no se pasa por el estado líquido. Acá, si estamos a una atmósfera, tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso, mientras que en el caso del dióxido de carbono, fíjense que está por arriba el estado líquido. El punto crítico que existe para las dos diagramas de fases igual, fíjense que acá se corta la gráfica, mientras que en este caso, en el equilibrio sólido y líquido, la gráfica puede seguir. Pero en el caso del punto crítico, que es el equilibrio entre el estado líquido y el gaseoso, la gráfica ahí se corta y termina la curva del equilibrio líquido y gas. Y recuerden que por encima no se distingue lo que es un líquido de lo que es un gas. Y por último, vemos el punto F, en este caso, que es la temperatura de congelación, porque estamos a una presión de una atmósfera. Por eso es el punto de congelación normal. Y en el caso del dióxido de carbono, que dijimos que puede sublimar,
lo que sucede a una presión de una atmósfera y a una temperatura de menos 78 grados centígrados es que tenemos el equilibrio entre el sólido y el estado gaseoso. Es capaz de sublimar, de pasar directamente a temperatura ambiente de sólido a gas. Y ahora vamos a ver lo que son las propiedades coligativas o colectivas. Las vamos a nombrar primero. Es el descenso de la presión de vapor, aumento o ascenso ebulloscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. ¿Qué es lo que vamos a ver con estas propiedades coligativas? Hasta ahora nosotros estudiamos los líquidos como sustancia pura, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, el agua, que es un solvente universal, cómo se comporta cuando está en estado puro como agua pura o cómo se comporta cuando está formando parte de una solución. Cómo cambian sus propiedades, su presión de vapor, cómo cambia cuando forma parte de una solución, por ejemplo, cuando se mezcla agua con cloruro de sodio o cloruro de potasio o alguna otra sustancia. ¿Cómo va a cambiar su presión de vapor? Que en este caso ya me lo está diciendo, hay un descenso de la presión de vapor, hay un aumento de la temperatura de ebullición del agua cuando forma parte de una solución, hay un descenso de la temperatura de congelamiento cuando forma parte de una solución y luego veremos presión osmótica. Bueno, a ver, ¿qué tienen en común estas imágenes? En un caso estamos viendo el uso de anticongelantes en los radiadores de los motores. Por otro lado estamos viendo cómo se descongela un avión en una pista antes de comenzar el viaje. Y por otro lado vemos el transporte ascendente del agua desde la raíz a las hojas. Bueno, todas estas situaciones de la vida cotidiana tienen que ver con las propiedades coligativas. ¿Y por qué se llaman así? Porque dependen del efecto colectivo del número de partículas disueltas y no de la naturaleza específica de las mismas. Por ejemplo, si yo tengo el agua, lo referimos al agua porque es el solvente universal y es con lo que ustedes pueden asociar más fácil todos estos conceptos. Yo tengo el agua que hierve y después tengo el agua en una solución donde hay un soluto no volátil que podría ser una sal, cloruro de sodio, y ya la imagen me está diciendo que la presión de vapor es menor. Estas propiedades coligativas dependen de la naturaleza del solvente y del número de partículas que se disuelven. Por ejemplo, ¿qué significa esto del número de partículas que se disuelven? Nosotros hasta ahora habíamos visto, por ejemplo, una concentración de cloruro de sodio 0,55 molar. Pero ¿qué pasa? El cloruro de sodio, un cristal de cloruro de sodio, cuando se solubiliza, genera una partícula de sodio y una partícula de anión cloruro, catión sodio, anión cloruro. Acá la concentración de las partículas es el doble, porque en este caso para las propiedades coligativas, y esto les va a servir para la resolución de problemas, tiene que ver con que se me generan dos partículas a partir de un cristal. ¿Por qué decimos que hay un descenso de la presión de vapor? Y esta es la ley de Raoult. Retomamos el concepto de fracción molar. Ustedes recuerdan que la habíamos definido como el número de moles del solvente sobre el número de moles totales, que es igual a el solvente más el soluto. Y también para poder enunciar la ley de Raoult, vamos a conocer el concepto de molalidad, que es el número de moles de soluto disuelto en 1 kilo de solvente. Es otra forma de expresar la concentración. Habíamos visto en soluciones porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, gramos por litro, vimos molaridad y ahora vemos molalidad. La definimos con una M minúscula, moles de soluto sobre masa de solvente medida en kilogramos.
Si decimos que P1 es la presión del vapor del solvente en la solución y P1 supra cero la presión de vapor del solvente puro, nos queda este enunciado de la ley de Raoult que dice que la presión de vapor del solvente en la solución es igual a su fracción molar, esto que está acá, por la presión de vapor del solvente puro. Y en este grafiquito nos damos cuenta por qué hablamos de una disminución de la presión de vapor. Porque estas partículas que no son volátiles van a frenar el pasaje de las moléculas de solvente, que son las celestitas, hacia la fase de vapor. La presión de vapor de un solvente en una solución es igual al producto entre la fracción molar y la presión de vapor del solvente puro. Las otras dos propiedades que habíamos visto es el ascenso ebulloscópico y el descenso crioscópico. Ascenso ebulloscópico significa que en una solución la temperatura de ebullición del solvente es mayor, es decir, el agua hierve a 100 grados centígrados. En una solución va a hervir a una temperatura un poquito mayor. El agua congela a 0 grados centígrados, pero en una solución va a cristalizar, se va a congelar a una temperatura menor, por ejemplo, menos 0,3 grados centígrados. Bueno, al disminuir la presión de vapor de un solvente en una solución, tenemos que elevar la temperatura, aumentar la temperatura de ebullición, para que la presión de vapor se iguale a la presión atmosférica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una gráfica, donde en el caso del agua pura, acá tenemos los tres equilibrios, los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. En el caso de la presión está marcada acá la presión atmosférica. Para el agua pura, la temperatura de ebullición normal es este punto porque coincide con la presión atmosférica. Pero en el caso de una solución, esa temperatura es mayor. ¿Por qué? Porque como la presión de vapor es más baja, para que alcance una presión de vapor que iguale a la presión atmosférica, le vamos a tener que dar mayor temperatura a esa solución. Delta temperatura de ebullición es la diferencia entre esto que está acá, la temperatura de ebullición del agua en la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Esta diferencia siempre tiene que ser positiva, por lo tanto, esta temperatura de ebullición de la solución es mayor, la tengo que poner adelante y luego le resto la temperatura de ebullición del solvente puro. Y esta es la ley que define el comportamiento del ascenso ebulloscópico. Generalmente en los problemas les vamos a pedir que determinen uno de estos dos parámetros. La K sub B es la constante ebulloscópica del solvente que está tabulada y M es la molalidad. Es decir, que la variación de la temperatura de ebullición, o sea, el ascenso ebulloscópico, va a depender de la molalidad de la solución, es decir, del número de partículas. Y lo mismo hacemos para el descenso crioscópico. El descenso crioscópico es el equilibrio entre el sólido y el líquido. Analizamos estos puntos y vemos que la temperatura de congelamiento normal vamos a suponer del agua, es 0 grado. Pero vemos que hay un descenso de la temperatura, ahora vamos a explicar por qué, y acá tenemos el delta T sub C, que sería el descenso crioscópico, es la temperatura de congelamiento del solvente puro menos la temperatura de congelamiento del solvente en la solución.
Muchas veces ustedes se confunden y no saben cuál de las dos temperaturas va primero, pero siempre recuerden que el delta T tiene que ser positivo. Entonces pongo adelante la que es más alta. Acá voy a tener 0 grados en el caso del agua y en el caso del agua en una solución me va a dar más bajita, entonces lo pongo después. Y fíjense que la ley es muy parecida, la que determina el descenso crioscópico, nada más que la constante se va a llamar constante crioscópica y tenemos la molaridad. Esto, ustedes les pongo ahora como ejemplo el agua, pero esto se puede hacer para cualquier solvente, por eso en los ejercicios ustedes van a ver ese tipo de problemas. Hasta ahora hemos definido matemáticamente el descenso crioscópico. Acá justificamos el ascenso ebullioscópico, lo relacionamos con la presión de vapor. Entonces, ahora vamos a dar una explicación cualitativa de por qué el descenso crioscópico. Para eso quiero que piensen en lo que le dije que visualizaran cuando hablamos del orden y del desorden en el caso del hielo. Cuando hablamos del hielo como sólido, ahí era un estado ordenado, mientras que cuando hablamos de líquido, hablamos de un desorden de las moléculas. Si bien esto tiene que ver con la tercera ley de la termodinámica, con la entropía, no nos vamos a meter en ese tema, pero simplemente les quiero dar a entender por qué o justificar cualitativamente el descenso crioscópico. Cuando congelamos un líquido, pasamos de un estado desordenado, que sería el agua, hacia un estado ordenado, que sería el hielo, o sea, el sólido. Si yo tengo que calentar el hielo para pasarlo a líquido, el proceso contrario me aporta energía. En el caso de las soluciones, el estado líquido está mucho más desordenado. Entonces, la energía que me entrega es mucho mayor, por lo tanto, se enfría mucho más la solución. Por eso es que una solución tiene una temperatura de congelamiento mucho menor. De ahí es que justificamos el descenso crioscópico. Disminuye la temperatura de congelamiento en una solución. Bueno, y ahora vamos a ver otra de las propiedades coligativas que tiene que ver con ósmosis y presión osmótica. Si yo hago vacío y pongo dos vasos de precipitado, uno con una solución más diluida y otra más concentrada, ustedes se dan cuenta por el color, después de un tiempo lo que veo es que espontáneamente pasó líquido de un del vaso de precipitado que estaba a menor concentración al de mayor concentración, quedando el residuo del soluto. Es decir, hubo un paso espontáneo del solvente para diluir la solución que estaba más concentrada. Esto que vimos acá es otro ejemplo que vamos a ver ahora. Si tenemos dos soluciones que están separadas por una membrana semipermeable y en una tenemos una solución concentrada y del otro lado una solución diluida, lo que se va a ver que espontáneamente el solvente va a pasar a la solución que está más concentrada. Y esto lo podemos reflejar acá en la diferencia de altura. A esto lo llamamos ósmosis, es el pasaje espontáneo del solvente de una solución más diluida a una más concentrada. Por eso es la diferencia de altura que se da acá, porque pasó agua de un lado del recipiente hacia el otro lado. Hay un pasaje espontáneo del solvente hacia el lado más concentrado, generando una diferencia de altura. Ese proceso, como dijimos, se llama ósmosis y la presión osmótica es la presión que se debe ejercer para evitar la ósmosis, para evitar que ocurra la ósmosis.
Y matemáticamente se puede calcular la presión osmótica con una expresión muy parecida a la ecuación general de los gases, donde pi es la presión osmótica, volumen, número de moles, RT. Es exactamente igual. ¿Cómo se puede obtener agua potable del agua de mar? Se puede aplicar este concepto para obtener agua potable del agua de mar. Lo que pasa que no es muy económico el procedimiento, ya lo vamos a explicar por qué. Fíjense, si yo puedo poner en un lado agua pura, bueno, y del otro lado agua de mar, lo que se ve es que espontáneamente el agua pura pasa hacia el agua de mar, que está más concentrada en cloruro de sodio y otros iones, y eso genera una presión de 26 atmósferas. Si yo quisiera hacer el proceso inverso, tengo que aplicar, para filtrar el agua de mar y obtener agua desmineralizada, tendría que aplicar una presión mayor a 26 atmósferas. Entonces, eso es lo costoso, poder hacer ese tipo de procedimiento. Pero bueno, se puede llegar a hacer. Es decir, se aplica el concepto de presión osmótica para obtener agua a partir de agua potable a partir del agua de mar, que de hecho se hace, pero no para algo muy masivo. Bien, ahora vamos a ver lo que son las dispersiones coloidales. Con este dibujo nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos los sistemas heterogéneos, veíamos, por ejemplo, algo como esto: agua, arena y piedra. Nosotros vimos agua con arena en el primer trabajo práctico, donde al mezclarlo, el agua en un primer momento parecía que estaba mezclado, pero después sedimentaba la arena. Eso era un sistema heterogéneo. Luego vimos ciertas soluciones que las llamábamos soluciones verdaderas, como por ejemplo el cloruro de sodio disuelto en agua. Pero hay otras sustancias, como por ejemplo la mayonesa o la gelatina, que tienen una estructura muy particular. En realidad no son ni soluciones verdaderas ni sistemas heterogéneos. ¿Qué son? Podemos definir un coloide como una dispersión de partículas de una sustancia, que la llamamos fase dispersa, en un medio dispersor, que está formado por otra sustancia. Las soluciones, bueno, esto es un poquito lo mismo. Los componentes en una solución se mezclan íntimamente, forman mezclas homogéneas. Después, en el caso de las suspensiones, que nosotros lo llamábamos sistemas heterogéneos, los componentes parecen mezclarse, pero se separan rápidamente. Y por último, tenemos suspensiones de partículas que tienen entre 1 nanómetro y menores de 100 nanómetros, y eso es una mezcla heterogénea, pero son coloides. Tenemos los coloides, que son mezclas heterogéneas, pero con un tamaño de partículas intermedio entre las disoluciones verdaderas y los sistemas heterogéneos o las suspensiones, como por ejemplo arena y agua. ¿Cómo se forma un coloide? Una sustancia es insoluble en un medio y sus partículas muy pequeñas se dispersan en él. No hablamos de soluciones, sino hablamos de dispersiones. Tenemos una fase dispersa, que es una fase interna, que podría asimilarse a lo que es un soluto en una solución verdadera, donde las partículas, bueno, acá están otras unidades, tienen entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3 micras. Y por otro lado tenemos el medio de dispersión, que podría ser el solvente, que es una fase externa y es la sustancia que está en mayor cantidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos como para darnos cuenta de qué estamos hablando. Este caso sería un sólido en un sólido. Esto es una imagen de un rubí, de una piedra preciosa. La fase dispersa es un sólido y el medio también es un sólido. En el caso de la gelatina tenemos que la fase dispersa es líquido
y el medio de dispersión es un sólido, lo llamamos geles. En el caso de la espuma sólida, tenemos que la fase dispersa es un gas y el medio de dispersión es un sólido. Tenemos como coloides también las espumas líquidas. En el caso de la espuma líquida, la fase dispersa es gaseosa y el medio de dispersión es líquido. En el caso de las emulsiones, que puede ser las cremas, tenemos la fase dispersa es líquida, el medio de dispersión también es líquido. En el caso de los aerosoles, la fase dispersa es líquida y el medio de dispersión es un gas, que es el aire. En los aerosoles sólidos, que podría ser el humo, por ejemplo, tenemos que la fase dispersa es un sólido y el medio de dispersión es un gas, que es el aire. Y por último, las pinturas, que lo llamamos sol líquido, donde la fase dispersa es un sólido y el medio de dispersión es líquido. Todos estos son ejemplos de soluciones coloidales que no encajaban con el concepto de sistema heterogéneo que conocíamos ni de soluciones verdaderas como la que habíamos visto. Una de las características de los coloides es lo siguiente: si con una linterna nosotros tenemos, o en un vaso de precipitado, hacemos pasar un haz de luz, nos podemos dar cuenta cuál es una solución verdadera y cuál es un coloide, porque muchas veces con el ojo humano no nos damos cuenta cuál representa cada una. La característica de los coloides es que pueden dispersar la luz. Este fenómeno vos lo ves cuando manejás a la noche, cuando hay niebla. Esto es un fenómeno que llamamos efecto Tyndall, que caracteriza a los coloides. ¿Cómo se estabiliza un coloide? ¿Por qué no precipita un coloide como lo hace un sistema heterogéneo? Bueno, esto es un poquito analizar el dibujo. Las partículas coloidales tienen un tamaño más grande que los iones. Ahí te das cuenta en el dibujo. Y adsorben, con D, adsorben iones. En este caso han absorbido los aniones, por eso no se juntan entre sí, se repelen y pueden quedar en solución, porque si se juntaran, precipitarían. Entonces, esta es una forma de estabilizarse. Adsorben iones y esos iones se repelen y hace que no se junten y no precipiten. Hay varias formas de eliminar los coloides que tienen aplicaciones en situaciones importantes. Una forma de eliminar los coloides, que pueden ser partículas de grasa, es la acción limpiadora del jabón. El jabón, fíjate que esto vos no lo conocés, fíjate qué compleja es esta estructura porque es un compuesto orgánico, pero sí podés llegar a entender que acá hay un catión sodio y esto ¿qué nos está indicando? Que hay un cuerpo, que es toda esta cadena larga que tiene carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, que es hidrofóbico, o sea que esta parte no se va a mezclar con el agua. Pero como acá hay un anión hidrooxígeno y hay un catión sodio, esta parte sí se une con el agua, puede interaccionar con el agua. Y esa es la característica de los jabones, que tienen una parte que se une a la partícula de grasa, que es esta parte hidrofóbica, y tienen otra parte que se juntan con el agua, que es la parte hidrofílica. Y de esa manera pueden rodear al coloide y lo eliminan. Otra forma de eliminar coloides es, porque los coloides no solamente están en la vida inanimada, también en el cuerpo humano nosotros tenemos sustancias que son coloides, como por ejemplo la urea, que es una sustancia que está en nuestro organismo, y una forma de eliminarla es a través de la diálisis. Las personas que tienen problemas renales, donde sus riñones no pueden eliminar ciertas sustancias, se someten a un proceso particular, a una metodología médica que consiste
en eliminar los coloides a través de del proceso de hemodiálisis. Lo que se hace con un dializador, se hace pasar la sangre del paciente por un tubo, hay una membrana de celofán que filtra estas sustancias que tienen que ser eliminadas. Acá vemos en color verde, no sé por qué en verde, pero bueno, la sangre del paciente y hay otras partículas también. Y por fuera vemos que la sustancia que se elimina, que es lo que está en color rojo, es la urea, que es una partícula que tiene un tamaño coloidal. Yo les puse esta imagen para que ustedes vean cómo la ingeniería también se integra en el caso de la salud. Toda esta parte externa puede ser un procedimiento médico, pero el dializador es un aparato donde intervienen ingenieros tanto para su mantenimiento como para su diseño. Entonces, bueno, esto es muy simple, sale la sangre del paciente, se le controla con un manómetro la presión, ingresa en el dializador y a través de unas membranas se filtra la sangre. Hay una parte que hace entrar un líquido dializado nuevo y hay otra parte donde sale el líquido dializado y una vez que se generó ya esa filtración, vuelve la sangre hacia el paciente libre de esos coloides que quisimos eliminar. Acá van a ver que se le pone un anticoagulante para que la sangre no coagule, también solución salina, porque habíamos dicho que aparte de eliminar urea, también fíjate que se eliminan otras sustancias que son importantes para el organismo, entonces se compensa con esa solución salina. Y este es un dibujito más simple donde ves que entra la sangre, hay un tubo que viene a ser la membrana semipermeable, esto es importante, vos en la teoría tenés bien descrito el concepto de los distintos tipos de membrana y lo que se hace es filtrar la sangre para eliminar el coloide, en este caso la urea, que es lo que se quiere eliminar del organismo.